Obradoristas, México tiene a la primera presidenta en toda su historia. Eso es impresionante. El tigre rugió y se comió a toda la oposición en estas elecciones. Fueron comicios históricos para todo el país. Y me gustaría hacerles una pregunta que esperaría que me contestaran, porque yo sé que ustedes son obradoristas de corazón. ¿Qué piensan, qué sienten de que tenemos por primera vez a una presidenta que nos va a gobernar y va a tomar las riendas de este maravilloso país? Pero sobre todo, que hayamos derrotado a la oposición que se decía que iba a ganar, pero ya vimos que, como dice nuestro presidente Andrés Manuel, el tigre despertó y se comió a la oposición. Y los hechos son los hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Esto pasará a la historia, sin duda. Miren, para que entremos en materia, así se pintó el país de México, de Morena. Tan solo Aguascalientes fue el único en el que no se ganó. Pero de allí en fuera, México es completamente del partido de Morena. Y me llena de, pues, mucha felicidad saberlo, aunque había o hay todavía opositores que no creen estos resultados. Piensan que el presidente Andrés Manuel, pues, ha dividido al país, y no es así. Es la transformación de las conciencias que ha logrado que el país, pues, haya despertado y veamos estos resultados como nunca se había visto. Son hechos históricos, y en esta emisión vamos a darles datos puntuales que, pues, van a dejar en claro que Morena tiene para mucho tiempo de aquí en adelante para seguir gobernando al país. Y el presidente Andrés Manuel, pues, ya lo dijo en su mañanera. Escúchenlo cómo se refirió a Claudia Sheinbaum y a la clase de persona que es. La candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Es doctora. Tiene nivel de doctorado. Es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil. El presidente Andrés Manuel se refiere a Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, como alguien que ha venido luchando en el movimiento y que sobre todo es muy inteligente. El presidente Andrés Manuel se siente muy feliz, aliviado, diría yo, porque sabemos que la oposición no va a regresar
por lo menos en los próximos 6 años y de aquí para adelante, porque, como les decía, es impresionante. Miren cómo se pintó el país. Esto es histórico. Los que han estado en elecciones pasadas, cuando el PRI tenía esa hegemonía bien pronunciada en el país, así era prácticamente el PRI, que tenía el control del país, pero ahora la auténtica democracia ha tomado el control del país y son los mexicanos que salieron a luchar, a dar su voto. Eso se hace, pues, digno de un aplauso por parte de todos nosotros los obradoristas. ¿Qué sienten ustedes? Díganme en los comentarios al saber que estamos ante un hecho histórico. Y digo histórico principalmente por dos razones. La primera, que tenemos a la primera presidenta, pero segundo, que han sido las votaciones que pues han tenido mayor porcentaje un candidato como Claudia Sheinbaum. Vamos a analizar, pues en el 2018, el presidente Andrés Manuel había obtenido aproximadamente un 53% de las votaciones. Eso equivalía a unos 30 millones de votos para el presidente Andrés Manuel. Y en estas elecciones del 2024 vemos claramente cómo Claudia Sheinbaum Pardo obtiene aproximadamente un 59% de los votos, entre el 58 y el 60%, que está a punto de finalizar, de contar los votos. Pero esto es impresionante y el presidente lo dijo en la mañanera el día de hoy, que pues son hechos históricos, la primera mujer y la que ha obtenido mayor porcentaje de votación en toda la historia. Aún así salen los opositores, queridos obradoristas, a decir que era una elección de Estado en la que la balanza se había inclinado hacia el lado de Claudia, pero es que viven equivocados porque realmente el pueblo es muy consciente, ya no se deja manipular por nada ni nadie. Esa es la gran labor de nuestro presidente Andrés Manuel, de la transformación de las conciencias. Eso es lo que ha logrado principalmente. Por eso la oposición quedó enterrada el día de ayer de las votaciones. Y una vez más, dejamos en claro que Morena hoy por hoy es el partido con más fuerza entre la ciudadanía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Saliste a votar? ¿De qué estado? ¿Me ves? ¿Me escribes? Déjenme su comentario. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Esto, desde luego, como les digo, va a pasar a la historia y en 20, 30, 40, 50 años se hablará y le comentaremos a las próximas generaciones lo grandioso que fue haber estado en esta época. Esto ya pinta para la historia y aún así, no solamente fue avasallante lo que hizo el partido de Morena y de Claudia Sheinbaum, sino eso principalmente se ve en la Cámara de Diputados también, que arrollamos con todo. Los mexicanos estamos tan politizados que ya decidimos quién o qué partido es el que nos tiene que dirigir. Pues sabemos que hay un total de 500 diputados. Esto para los jóvenes que están comenzando a saber sobre cifras, datos.
Morena tuvo, imagínense, la cantidad en diputaciones de 346 junto la coalición. El PT tuvo 46 diputaciones, el Verde 67 y Morena 233. Es decir, que tenemos, y eso es una gran noticia, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significa para los jóvenes la mayoría calificada? Pues esto permite aprobar reformas estructurales o iniciativas sin tener que pedirle el apoyo a los otros partidos de oposición. Esa es la gran ventaja, queridos obradoristas, para los jóvenes sobre todo. Pero no solamente podríamos decir que tuvimos una victoria significativa aquí en la Cámara de Diputados, sino también en la de senadores, que aproximadamente pues logramos un 76 de, de senadores, el número que vamos a tener presente en la en la Cámara Alta. Morena tiene aproximadamente 57, el PT 9 y el Verde 10. Aquí no alcanzamos la mayoría calificada, pero ya vamos a ver en el transcurso del tiempo, de los meses, cómo se desarrolla esto y cómo se pueden hacer negociaciones por el bien de los mexicanos. Pero indiscutiblemente, Morena sepultó el día de ayer a la oposición, a chiflar de una buena vez. Así de magnífica fueron las elecciones. Y pues los opositores, les aseguro, están ardidísimos. Y Xóchitl ni se diga, ahí andaba diciendo el Ricky Riquín Canallín, el Fox, entre otros, a ver quiénes escucharon ustedes o vieron tweets donde decían que iban a ganar. ¿Qué van a ganar? Si les dimos una pela, como dicen coloquialmente, les dimos hasta para llevar. Y pues están ardidos. Fox quería que ganara Xóchitl porque iba a recuperar sus privilegios, según él. Lo único que se ha vivido es insultar al presidente López Obrador. Para eso ha servido, porque cuando estuvo en su gobierno no hizo absolutamente nada, fue más de lo mismo. Imagínense una pensión que tenía de más de 48 millones de pesos anuales, algo así como poco más de 4 millones mensuales. Por eso querían que Xóchitl Gálvez regresara al poder, para seguir haciendo de las suyas, para estar en el gobierno y recuperar sus privilegios, que hubiera seguido el clasismo y de todo. Pero antes de continuar, denle su corazoncito, comenten qué es lo que piensan. Les hemos dado una paliza a los de la oposición y ya Xóchitl Gálvez ya se tiene que ir a vender sus gelatinas. Por ahí platicaba con un obradorista hace un tiempo donde pues comentábamos, si los políticos estos o los politiquillos de la oposición ya no tuvieran presencia en el país o en la vida pública, ¿qué va a ser de ellos? Porque lo único que se han dedicado es a transar, a robar. De ahí en fuera no sirven para nada. Por eso le recomendamos a Xóchitl que regrese a vender sus gelatinas, honestamente, porque para otra cosa no sirven. Ya la oposición demostró que no debe continuar en el país y la gente ya lo decidió así. Y todos los que se sumen a la oposición van a terminar mal, van a terminar mal. Y eso le está pasando al PRD. Está a punto de terminar su registro. Ya vamos a desaparecerlo.
porque pues sabemos que la ley así lo marca. No han alcanzado ni el 3 ni el 2% de las votaciones, y la ley nos dice que debe ser al menos el 3%. La Ley General de Partidos Políticos en el artículo 94, que deben obtener al menos ese porcentaje, pero eso les pasa por traidores a la patria, porque el presidente y todos sabemos que hicieron un pacto por México con Peña Nieto y desde allí se unieron a la mafia del poder, y aquí lo desenmascara el presidente en su libro, que pues eso, lo que le hicieron al pueblo y al presidente Andrés Manuel, una canallada, una traición. El presidente Andrés Manuel nos revela aquí en su libro que eso fue uno de los factores que le ocasionó o el infarto que tuvo por ahí del 2012, 2013. Esa fue la traición que consumaron y por eso van a perder el registro, porque ya basta de todo lo que han estado haciendo. Y así le va a pasar a Xóchitl, ya mejor que se vaya a vender sus gelatinas, porque para eso no ha servido. Entonces vemos que ya es el tiempo de la democracia, ya no vamos a permitir que jamás regresen, y eso es un hecho. El presidente está contentísimo y ya se puede ir a descansar. Así, pues lo ha manifestado en la mañanera. Chéquense lo que dice el presidente. Lo veo más relajado al saber que Claudia será su sucesora. Nuestro mandato, me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida, y jubilarme, y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político. Ya terminó, está por concluir mi ciclo. Ya considero que ayudé en la transformación del país, como lo han hecho millones de mexicanos, porque yo no soy el único. A mí me tocó la conducción de un proceso, pero los actores principales, los protagonistas principales de este cambio fueron millones de mujeres y de hombres que han venido luchando. Muchos se nos adelantaron, pero que han venido luchando de tiempo atrás para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario. Ya voy a terminar en estos menos de 4 meses que me quedan obras que vamos a inaugurar. No podíamos hacerlo
por la vera, terminando. Pues se nos va a descansar, dice el presidente. En la mañanera nos dejó dicho que se retira y lo ha venido diciendo el presidente. Pero les puedo asegurar, obradoristas, que nuestro cabecita de algodón se siente tranquilo, aliviado, porque el pueblo decidió y va a ser una mujer que nos va a gobernar y la cuarta transformación va a seguir. El segundo piso de este movimiento, pues de esta transformación de las conciencias, seguirá adelante. Y eso es lo que ha sembrado nuestro presidente. Se nos va a descansar. El día 30 de septiembre, día lunes, será su última mañanera. Ya se nos va. Por ahí les he comentado que hay personas que les gustaría que se hiciera esa última mañanera en el Zócalo capitalino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría que el presidente nos diera ese privilegio de verlo, que llenara ese Zócalo con millones de mexicanos, que podamos verlo? Es una iniciativa no mía, me la han hecho llegar y es mi deber comentárselas, obradoristas. Mucha gente está a favor de eso, déjenme su comentario. El día que viene, el siguiente, al 30 de septiembre, el día 1 de octubre, entrega la banda y se nos va a descansar. Pero decimos que descansar, pero el presidente ya ha dicho que seguirá su investigación enfocado en las civilizaciones prehispánicas de México. O sea que no va a descansar. Nuestro cabecita de algodón seguirá estudiando, investigando, analizando y ojalá que saque otro libro, porque aquí ya hemos estado analizando el de Gracias y acá tenemos a la mitad del camino. Si a ustedes les gustaría que continuáramos con este, déjenme su comentario también. Pero ya nuestro presidente lo había previsto aquí en su libro y lo ha dicho en todas las mañaneras. La oposición no va a regresar ya al país a gobernar. Es que ya la gente despertó, ya la gente no es la misma de cuando nos querían engañar, que nos daban una despensa y listo, lucraban, queridos obradoristas, con el pesar del pueblo, con la pobreza. Este libro es maravilloso porque aquí el presidente nos revela que esos corruptos, toda la camada de estos neoliberales, cuando venían las elecciones, y esto lo menciono, porque ayer fue el día de las elecciones, pero el presidente nos los da aquí como experiencia de que nunca más debemos aceptar que ellos regresen. Los neoliberales, comandados por Salinas de Gortari, lo que hacían era ir a las comunidades más pobres y allí daban dinero. Hasta por un pollo, la gente, lamentablemente, que está en condiciones o estaba en ese momento de pobreza, tenía que aceptar el pollo. Dice materiales de construcción, todo esto está aquí. Díganme si ustedes alguna vez aceptaron eso por necesidad. Les leo en los comentarios, pero así lucraban. Y no solamente la clase política, no solamente esta clase política que le ha hecho daño al país, sino una serie de empresarios al servicio del régimen. Y ustedes dirán, bueno, Alexis Burelo, ¿por qué repites esto? Pues vamos a seguir diciéndolo, queridos obradoristas, porque si el presidente nos los dice una y otra vez en su libro y en todos, pues es nuestro deber estarlo recalcando, porque hay generaciones de jóvenes que todavía no saben por completo la verdad histórica de México, y a ellos son
los que debemos inculcarles el valor por la historia, que aprendan el valor de la democracia, del patriotismo, el amor por la familia, por la misma patria, por la naturaleza, el amor al prójimo. Todo eso está contenido aquí en su libro del presidente, en los fundamentos de la República Amorosa. Eso es indiscutible, todo lo que el presidente ha hecho por este país, y pues ya se nos va a descansar, con justa razón. Una gran mujer como Claudia Sheinbaum nos va a gobernar y nos va a ir bien también. Ya la oposición jamás debe regresar, y esto vamos a seguirlo recalcando una y otra vez. Miren, la gran cantidad de votos. El presidente Andrés Manuel dice que fue histórico también porque los jóvenes salieron a votar, y de eso sí les puedo testificar. Jóvenes que recibían su beca o lo siguen haciendo, están más despiertos y obviamente votan por la cuarta transformación. No porque se les esté dando el apoyo, sino porque ya están politizados. El presidente no lucra con los programas sociales, más bien es un impulso para que pues la sociedad más de escasos recursos salga adelante, se supere, y pues en algún momento todo eso lo retribuyamos al país y engrandezcamos todo. Esa es la gran visión del presidente López Obrador. Mis queridos obradoristas, dejen su comentario. ¿Ustedes qué piensan de esto? Es magnífico lo que se logró. Solo Aguascalientes hasta hoy, o hasta el momento, es el único que apoyó completamente a Xóchitl Gálvez. De ahí, miren, la marea roja o guinda de Morena. ¿Qué Morena? Digo, ¿qué ola rosada de los opositores? Nada de eso. Era pura parafernalia. El día de los hechos fue el de las elecciones. Y aquí le demostramos a la pandilla de Xóchitl Gálvez que el pueblo, consciente y politizado, puede vencer a cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel, excelentísimo ser humano, nos ha dicho aquí en su libro precisamente que cuando el pueblo toma en sus manos su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda vencerlo ni detenerlo. Ya no queremos que regresen por sus privilegios. Fox les decía, y todo eso está aquí en el libro del presidente Andrés Manuel, tenía una pensión de más de 48 millones y personal de apoyo, oigan ustedes bien, un personal de apoyo que tenía sueldazos casi llegándoles a el salario del presidente Andrés Manuel. Por eso es el que está chillando tanto por su pensión, porque no ganó Xóchitl. Ahorita está calladito. No hay nada, ni le ha tirado al presidente, ni a la cuarta transformación. Está callado. Los hechos lo callaron. Para que se den una idea, él tenía un personal más o menos de 20 personas de su equipo que lo auxiliaban, que le asistían. Y por ejemplo, el subdirector general de él, de ese personal, percibía más o menos 119,000 pesos al mes. Todo eso pagado por los impuestos de todos los mexicanos. Tenía 2 directores de área que cada uno percibía 47,973 pesos. ¿Cómo les cae el 20? Por eso andan chillando. Por eso andan ladrando los opositores, pero ya se les terminó. ¿Qué le dirían
a este personaje, a este politiquillo que se la ha vivido diciéndole cosas al presidente, yo le diría que ya se calle, con todo respeto, que si no hizo nada a favor de los mexicanos en su gobierno, no va a hacer nada, mucho menos comentando. Si tanto valor tiene, que se lo diga al presidente de frente, pero es una vil vergüenza que siendo un expresidente se exprese así. Y seguimos sacándole sus trapitos al sol. Tenía 4 subdirectores de área, cada uno percibía 25,000 pesos y otros que ganaban unos 17,000 al mes. Por eso querían regresar por sus pensiones. ¿Cómo no va a estar ardido si el pueblo y el presidente Andrés Manuel les quitamos los privilegios? Eso es el poder de la democracia. Kratos, demo, poder del pueblo. Eso es lo que significa la democracia, la auténtica democracia que el presidente siempre ha hablado. Y al estar politizado el pueblo, no vamos a permitir que regresen ya por sus privilegios estos clasistas. Lo único que nos faltó fue en la Cámara de Senadores, pero ya con lo de la Cámara de Diputados podríamos echar a andar el plan C. Vámonos ya. Si se puede comenzar a reformar el sistema judicial, porque teniendo democratizado el poder judicial, se puede lograr muchas cosas por la justicia de México, principalmente que estos politiquillos sean juzgados por traidores a la patria, porque no tiene caso que en estos momentos, al no estar democratizado el poder judicial, se haga la reforma, porque lo único que harían es detenerla y se van a amparar. Los jueces deben ser honestos, los magistrados, los de la Suprema Corte, deben ser elegidos por el pueblo, obviamente personas capacitadas, para que ya cuando tengamos el control, o el pueblo, mejor dicho, tenga el control de las instituciones, podamos meter al tambo a estas gentes que le hicieron tanto daño a México. Y con uno vamos a lograr que escarmienten todos, que todos se vayan ya de una buena vez. Queridos obradoristas, dejen su comentario, comenten, dejen su me gusta, porque es importante que esto siga. Xóchitl ya no tiene futuro, la utilizaron nada más para esos fines sórdidos, deleznables. Fue un títere como Enrique Peña Nieto. Nuestro presidente Andrés Manuel nos ha revelado en su libro y en las mañaneras, pero aquí, a mayor lujo de detalles, cómo fueron planificadas las elecciones. Afortunadamente, en estas elecciones no hubo incidencia mayor. Gracias a la divinidad, gracias al pueblo que está despierto y que no íbamos a aceptar que eso pasara, porque sabemos de lo que es capaz Carlos Salinas de Gortari o de lo que podría haber hecho en las elecciones. Pero el tigre rugió y ya sepultamos a los neoliberales. Xóchitl ya se tiene que ir a vender sus gelatinas. El presidente Andrés Manuel va a seguir dando el paso siguiente. Le quedan pocos meses y ustedes van a escuchar ahora mismo que tiene planeado dar una lista en la que les va a sacar sus trapitos al sol desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Es decir, que va a revelar cosas que el pueblo jamás ha sabido. Y nos vamos a quedar con la boca abierta. Juzguen ustedes lo que dice el presidente Andrés Manuel y comenten lo que piensan. Muy traviesos, no los cañeros, los de la mafia, del poder. No hay conflicto.
Y otras cosas que no han habido, no las voy a decir hasta después, porque todavía me faltan 4 meses. Pero sí se las voy a enlistar todas. Con Salinas pasó esto. Con Cedillo, esto. Con Fox, esto. Con Calderón, con Peña Nieto. Y con nosotros no pasó. Varias cosas no buenas que pasaron con ellos, que ahorita no se dice nada. Ni yo quiero decirlas porque no vaya a ser que en el tiempo que me queda les vaya a ayudar, voy a terminar sirviendo como asesores. Pues ahí vemos que el presidente sí va a revelar algo importantísimo. Si a ustedes les gustaría que nuestro presidente Andrés Manuel revelara ya para darles el último palazo en la cabeza a los neoliberales, déjenme su comentario, porque después de que se reforme el sistema judicial, la Fiscalía General de la República debería ponerse a chambear para meter a todos estos traidores a la patria al fresco bote y también a los empresarios implicados en los fraudes electorales que ha habido en todo el tiempo desde que comenzó Carlos Salinas de Gortari. Es que es indignante, queridos obradoristas. Aquí el presidente Andrés Manuel revela tantas cosas que, créanme, no daría tiempo para una emisión decírselas. Pero no solamente es la clase política que está en contra de la cuarta transformación, sino también los empresarios. En el 2018 se reunían los empresarios más poderosos aquí en México y está documentado por el presidente en su libro. Era un cónclave donde dice que estaba Carlos Slim y Claudio X González. Pues para que se den cuenta, allí se pasaba, y esto hay que repetirlo, porque cada vez se unen más jóvenes y personas que no han escuchado estos datos del presidente. Si usted ya los escuchó, se vuelve a recalcar con ese propósito. Pero ahí pasaban en esa reunión charolas donde cada empresario daba $1,000,000. Claudio X González, Carlos Slim y otros empresarios poderosísimos. Y ustedes dirán, Alexis Burelo, ¿para qué era ese $1,000,000? Pues el presidente nos revela que eso era para costear la propaganda en contra del movimiento. Eso en el 2018 le llegó a oídos al presidente Andrés Manuel y pues tiene pruebas. Imagínense todo lo que pasó en tiempos anteriores donde se fraguaban esos fraudes. Pero ahí estaba Claudio X González. Para los que no saben quién es, pues es el dueño de las marcas como Clean Pétalo, Suabel, Huggies. Muchos mexicanos y mexicanas se están uniendo para no comprar este tipo de marcas. Porque como si ellos pasaban a afectar al pueblo y el pueblo, como no sabía, pues no actuaba. Pero ahora que ya tenemos la verdad, imagínense si no hubiera venido el presidente a abrirnos los ojos, a mostrarnos toda esta información, seguiríamos ciegos porque no había habido nadie como el presidente Andrés Manuel que nos diera toda esa información de primera mano. O digan ustedes, ¿había habido alguno que conocieron que nos diera tanta información como el presidente? Pues no, pero así nos dice que los empresarios estaban coludidos con el régimen. Carlos Slim, dueño de Telmex, de Sanborns, de Grupo Carso, estaba Germán Larrea,
dueño de Cinemex, Ferromex, Ferrosur, Grupo México. Esos empresarios daban $1 millón. Estaba también Daniel Servitje, presidente del Grupo Bimbo, hasta Bimbo. ¿Cuántas veces nos ha dicho el presidente Andrés Manuel que esas grandes empresas lo único que nos han dado, pues es afectado a nuestra salud física a través de productos chatarras? Y aparte no pagaban impuestos, se les condonaba. Estaba también otros empresarios allí, como por ejemplo Alberto Balleres, que era en ese momento presidente de Palacio de Hierro, para los que han comprado allí. Todo este era un complot de empresarios junto con la clase política. Y no duden que eso también pasó, que se volvieron a unir y que el que comandaba era Salinas de Gortari, pero así estaban coludidos y hacían de las suyas. Dejen su comentario, su me gusta, para que se siga recomendando. Por eso es que querían que regresaran. Tenían que recuperar sus privilegios. Y los empresarios, pues que se les siguiera condonando. Aquí el presidente nos revela que, por ejemplo, Televisa, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, se le condonaron más de 10,000 millones de pesos a Televisa, a Grupo Carso igual, unos 10,000 millones de pesos. Y adivinen, Grupo Salinas, que se la ha vivido atacando y atacando al gobierno, también se le condonaron unos 7,000 millones de pesos. Por eso están ardidos igual que Fox, porque antes tenían privilegios. Aguilar Camín, en una entrevista el día de ayer, salió diciendo que era una de las peores elecciones que ha habido en México. Aguilar Camín, el pseudoperiodista, pseudointelectual al servicio del régimen, diciendo eso, pero ya nadie les cree. Pero se dirigía a Carlos Salinas de Gortari como diciéndole: don Carlos, deme más presupuesto. Había una especie de respeto ficticio. Era pura adulación eso, lisonjas, traiciones, hipocresía. Todo eso se terminó con el presidente Andrés Manuel, que vino a cambiar el sistema completamente. ¿O qué opinan ustedes, queridos AMLovers, obradoristas, de todas las cosas que ha hecho el presidente Andrés Manuel? Menciónenme una en los comentarios. Díganme alguna cosa que no había en el pasado y que ahora se está cumpliendo gracias a este maravilloso hombre. No, no es fanatismo. Es que así como él nos ha defendido, hasta ganas de llorar dan. Ayer estuve en Nacajuca, Tabasco. Allí en Nacajuca, Tabasco, él comenzó su gran labor como luchador social. Te llena de patriotismo saberlo. Todo eso lo dice aquí en su libro el presidente. Andaba en un poblado llamado Huatacalca, haciendo el cierre de esas carreteras, caminos hacia la petroquímica de Pemex, porque no se respetaban hace mucho tiempo, en la década de los 90, no respetaban a los pueblos indígenas chontales, y este querido hombre, nuestro maravilloso presidente, arriesgando su vida. Por eso cuando fui a Nacajuca, Tabasco ayer, a ver una de las tierras donde el presidente estuvo durante más de 3, 4 años, te llena de orgullo saber que el presidente estuvo allá. Y los que son de esa tierra, de Tabasco, déjenme su comentario. Si les gustaría también que fuera al lugar donde el presidente se agarró con los indígenas y comenzaron a cantar el himno mexicano, y que mandaron a la Policía Federal, al Ejército, y aquí el presidente nos dice
que es cuando le dieron el macanazo. Apuesto que no sabían este detalle que les diré. Dice que estaba a punto de perder su zapato en ese momento y dice, un líder no puede andar descalzo. Así parafraseando, y que se baja y ahí le clavan el toletazo, buscando y que lo hubieran hecho. Afortunadamente, gracias a Dios, no le pasó nada. Pero ahí estaba nuestro presidente arriesgando su vida. Y como dice, en el narcoestado de Felipe Calderón, casi lo dieron por eso es que no le siguieron dando continuidad, porque si no, dice el presidente, quién sabe, de milagro lo dejaron con vida. Aquí dice en su libro, de milagro que continuaba, y gracias al pueblo que lo protegió. Pero así, no solamente los políticos, sino los empresarios. Banamex se le dio una ingente cantidad en condonación, más de 15,000 millones de pesos. El mismo Palacio de Hierro, mil millones, que ahí van pues malos fifís, con todo respeto, pero así no pagaban impuestos, y a eso quería que regresara a Xóchitl. Pero no, ya todo eso se pintó de color guinda, y eso es lo que hemos estado viendo en en las últimas horas, en los últimos momentos. ¿Qué opinan ustedes de esa elección? Nuestro presidente está súper contento y seguirá al pie del cañón hasta terminar. Lamentablemente, pues ya se nos va en unos meses y no lo volveremos a ver, pero ya nos deja su gran legado aquí en su libro titulado Gracias, que de por sí es un maravilloso libro. Hay una sección donde dice, o el capítulo, desde Tepetitán hasta la Ciudad de México. Ese es un capítulo hermoso porque nos cuenta cuáles fueron las dificultades que tuvo desde niño hasta para estudiar. Y esto para los jóvenes, precisamente, para que sepan, principalmente ellos, que la vida no es fácil. Si se quieren meter al mundo de la política, al mundo de los luchadores sociales, deberían estudiar la vida y obra de este magnífico ser humano, porque es un gran ejemplo a seguir. Él nació en Tepetitán, sus padres fueron comerciantes, pues era una casa humilde donde pues no les faltó nunca los alimentos, pero sí estuvo a punto de dejar de estudiar. Aquí nos dice que al terminar la primaria, ya pues no había secundaria ahí en Tepetitán. ¿Y cómo es la divinidad y Dios? Por eso digo que tenía la gran misión de venir a salvarnos del viejo régimen, porque en eso aparece de milagro un ganadero de Tepetitán y se le acerca a doña Manuelita y le dice, pues yo me ofrezco, todo esto está aquí en su libro, dice el ganadero, yo me ofrezco para llevar a Manuel a la cabecera municipal en Macuspana, Tabasco, y que continúe sus estudios. Y doña Manuelita le dijo, claro que sí, pero que era muy difícil llegar a Tepetitán, dice el presidente, porque era camino de terracería. Cuando llovía, eso era un lodazal. No se podía transitar. Algunos tomaban el cayuco o la lancha y se iban por toda la ribera del río, que antes así se comercializaba. Nos dice el presidente que su madre, doña Manuelita, le enviamos un saludo hasta el cielo por haber dado, pues, y criado a este maravilloso ser humano. Dice que se iba por todo el río en el cayuco y se llevaba, pues, maíz, arroz, de todo.
y allá comercializaba. Dice que había el mentado trueque o el intercambio. Cuando ella regresaba ya traía cerdos, traía más cosas. Eso era ser comerciante. Y así el presidente se fue a estudiar. Luego, cuando le tocó ir a la Ciudad de México, también la padeció muy difícil. Pero imagínense, los opositores nunca se imaginaron que iba a venir un hombre del sur y más de una cuna humilde, sencilla, podríamos decir, de clase pobre, y que iba a tomar las riendas del país. Nunca se imaginaron, porque todos los neoliberales, pues son salidos de escuelas muy costosas, de universidades en Europa, en los Estados Unidos, y pues nuestro presidente se formó allí, en la UNAM, a tal punto que dice que incluso no tenía algunas ocasiones para comer, vivía con un grupo de jóvenes. Estas historias son tan magníficas de contar porque nos cuenta todo lo que pasó para llegar a donde está. Por eso cuando él se vaya, nos dice, dirá misión cumplida. Y el pueblo fue el único que lo salvó. Está el caso del ganadero que lo llevó a estudiar la secundaria. Y cuando estaba en la Ciudad de México había una señora que vendía comida que se llamaba Gloria. Saludo a todas las Glorias que están viendo esta transmisión. Pues la señora le daba fiado y el presidente obviamente le pagaba, pero cuando pues no tenía para pagarle, le daba vergüenza al presidente, pena, como decimos, de pararse allí, porque a lo mejor a decir no tengo dinero para pagarle a doña Gloria. Todo esto está aquí en su libro, ¿eh? Y doña Gloria con ese corazón tan humano del que el presidente dice que eso podemos catalogarlo como el humanismo mexicano, le mandaba a decir con sus amigos, díganle al flaco que venga a tragar. Y ahí iba Andrés Manuel, el joven, a comer, pero fue el pueblo que lo salvó. Por eso él retribuye esa ayuda, tanto para los jóvenes, porque él vivió los problemas para estudiar, que no tenía para comer, para costear sus estudios, para las madres solteras, para los pueblos que están alejados, que nunca les habían dado ayuda, porque él sabía de todo eso, esos problemas que se pasan en la vida. Y, por ejemplo, dice que cuando le llegaba la pensión del IMSS, si mal no recuerdo, a su papá, se ponía feliz el hombre. Pues imagínense, él vio en carne propia lo que una pensión podía hacer, no solamente levantar el ánimo, sino costear las necesidades básicas. Eso es lo maravilloso que ha logrado nuestro presidente y estoy seguro que también lo va a hacer Claudia Sheinbaum, que va a seguir con el proyecto de nación. Ya todo Morena está pintado, perdón, todo el país está pintado de morena, de guinda. En la década de los 90 era el PRI, pero pues ya vemos que el presidente ha luchado tanto y que tiene que quedar como enseñanza para los jóvenes, porque el día que se nos vaya, va a pasar lo que hemos dicho, ya vamos a valorarlo ya muy tarde, pero yo sé que los obradoristas lo hemos valorado, yo lo veo en los comentarios. ¿Qué palabras le dedicarían al presidente Andrés Manuel por todo lo que ha hecho? A ver, déjenme su comentario, déjenle una dedicatoria, les voy a leer. Yo personalmente, si me lo encontrara antes de que terminara su mandato, le daría un abrazo con toda mi alma y un beso como si fuera de padre o de hijo a padre. Para muchos lo consideran como un abuelo, pues así es considerado una persona mayor, pero muy sabia, inteligente, humana.
Todo ese es el gran legado que nos está dejando nuestro cabecita de algodón. Por eso tenemos que apreciar sus obras. Muy poco se habla de esto, obradoristas. Muy poco, créanme, en las redes sociales. Se habla más del día a día, de lo polémico, pero tenemos que darle el espacio a nuestro presidente, a sus libros, y yo me he tomado muy personal el hablar de sus obras literarias, porque el día que él ya no esté, quedarán sus videos, sus enseñanzas, su ejemplo grabado en nuestra mente. Pero, ¿y quién va a hablar de sus obras? ¿Quién va a hablar de sus libros? Aquí vamos a seguir. Si les gustaría que continuara con el libro de gracias o que entráramos a la mitad del camino o de otros libros, déjenme su comentario. Ese es el estar politizados, el estar, pues, ya conscientes de que la oposición no debe regresar nunca más. Un pueblo bien informado, un pueblo consciente de la realidad política, social, económica, es un pueblo que no podrá ser engañado. El presidente nos dice que la verdadera transformación que él ha echado a andar no solamente ha sido la de la vida pública, sino de la transformación de las conciencias. Y ese es un tema súper profundo para los que tienen la oportunidad de estar en temas de conciencia, del despertar. Eso es lo que ha venido el presidente a hacer con nosotros. Ha sido emanado por la divinidad para dejarnos este legado. Incluso ya hasta los de la oposición lo están reconociendo en sus debates. Jorge Ramos decía que el presidente Andrés Manuel es el único presidente y va, yo creo que a ser el único durante mucho tiempo. No va a haber uno como él que haga todos los días una mañanera. Es desgastante, y lo dice López Dóriga, el estar hablando por 2, 3 horas. Eso es un sacrificio, queridos obradoristas, un gran sacrificio. Con todo respeto les hago esta pregunta, no me malinterpreten. ¿Cuántos de nosotros realmente valoramos ese gesto tan maravilloso del presidente de decir, wow, gracias, en verdad, sé que lo hacemos, pero es un gran sacrificio que él hace por nosotros, por informarnos? Ese es el gran desgaste y ya la oposición lo está aceptando como el presidente único en Latinoamérica y en el continente, o sea, en todo, en el mundo. No va a haber uno como él. Cada 100 años sale un luchador social de esa calidad moral, con esa gran misión. No va a haber otro como él. Y queridos obradoristas, denle like, comenten, compartan por favor en las redes sociales, por WhatsApp, manden para que los jóvenes se sigan instruyendo. Y ya la oposición, como vimos, no va a tener injerencia en nuestras mentes principalmente. Antes lucraban con la pobreza, como les digo. Ahora, como ya el presidente está levantando el país, los índices de la pobreza van disminuyendo. Ya la oposición no tiene control sobre los mexicanos, principalmente los de escasos recursos. Y aunque hay gente que todavía no recibe una pensión o ayuda directamente del gobierno, les aseguro que por convicción apoyan el movimiento y al presidente Andrés Manuel. A ver, díganme en los comentarios, les leo, ¿cuántos de ustedes reciben una ayuda directa del gobierno? Ya sea de pensión de adultos mayores, pensión para personas discapacitadas, pensión para madres solteras. ¿Cuántos reciben? Y si no la reciben, díganme entonces por qué apoyan al presidente. Vamos a inundar la emisión de comentarios positivos
de lo que ha hecho el presidente para contrarrestar lo malo de la oposición, de todo lo que hicieron en mal de México. A ver, déjenme su comentario, díganme qué opinan, pero seguiremos aquí abriendo este espacio que es de ustedes para que sigamos estando despiertos y vamos a continuar apoyando a Claudia en su mandato, porque no vamos a dejar que los pillos se expresen mal de ella ni del presidente Andrés Manuel. Ya Carlos Slim dijo que cuando se vaya el presidente Andrés Manuel va a decir cosas o va a criticarlo, eso se puede entender, pero es así que se den cuenta lo que pues prácticamente va a ser la oposición, tratar de hacerle infamias al presidente, y eso no lo vamos a permitir. Ya basta de tanto. Así que, pues hay que estar pendientes, queridos obradoristas, porque el tiempo es oro y el presidente Andrés Manuel ya se nos va. Así que, escuchen. Cuando acabas de gobierno, hablar con el presidente de muchas cosas, como él dice, diferimos de varias cosas. Nos quedamos a hablar de lo que no, de lo que diferimos. Entonces lo que pasa, siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salgan. Algunas se las digo, algunas sí no queremos hablar. ¿Escucharon? Dice que cuando salga el presidente le tiene guardadas cosas que le va a decir. Si no lo escucharon bien, véanlo para que vean Carlos Slim lo que tiene pensado hacer de decirle al presidente Andrés Manuel. Y así hay muchos que van a utilizar los medios de comunicación convencionales para atacarlo. Tengo pendiente, cuando acabas de gobierno, hablar con el presidente de muchas cosas, como él dice, diferimos de varias cosas. Nos quedamos a hablar de lo que no, de lo que diferimos. Entonces lo que pasa, siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salgan. Algunas se las digo, algunas sí no queremos hablar. ¿Ya escucharon a Carlos Slim? Cuando salga, le va a decir al presidente Andrés Manuel, pero no vamos a permitirlo, o digan ustedes, ¿van a permitir que la oposición y los empresarios carguen contra el presidente Andrés Manuel? Déjenme su comentario. Les agradezco por haber estado en esta emisión. Compartan en sus redes sociales, queridos obradoristas, en WhatsApp sobre todo, en Facebook. Nos estamos viendo. Les saludó su amigo Alexis Burelo. Que Dios me los bendiga. Un abrazo fraternal. Se cuidan y nos vemos en la próxima emisión.